La educación es un derecho inherente para los niños, niñas y adolescentes. Pero, ¿qué sucede cuando por distintas circunstancias no pueden gozar de este derecho? Pues esta fue la pregunta que ha guiado un trabajo comunitario que el profe Nelson Pájaro ha desarrollado por casi 40 años. Y hoy los micrófonos de Vanguardia se desplazaron hasta aquí, la comunidad Granjas de Provenza, parte baja. Profe, muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa. No, a ustedes por darme la posibilidad de visibilizar pues una propuesta que hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Profe, empecemos por el principio. ¿Quién es Nelson Pájaro y qué sucede en su vida que lo lleva a dedicarse a la docencia? Pues Nelson Pájaro, yo me identifico como ese líder castizo. Yo soy de la costa atlántica de la ciudad de Barranquilla y nací en unas situaciones de extrema pobreza. Mi mamá, por ejemplo, tenía que lavar ropa para podernos alimentar. Nosotros fuimos 11 hermanos, pero cuando yo crecí era el que acompañaba a mi mamá en el crecimiento de mi hermano, atenderlos, todo eso. Y entré tarde a la escuela. Cuando ese entonces entrar a un colegio era un privilegio, no existían muchas instituciones y los que entraban tenían que llenar muchos requisitos de documentación que yo no tenía. E inclusive mi mamá era la que me enseñaba lo básico, a leer, escribir, sumar y restar, que era como lo primordial. Me amarraba a veces a mis hermanos al lado mío para que yo los cuidara y ahí mientras ella lavaba yo aprendía. Sí. Ya entré grande a hacer segundo de primaria y por iniciativa propia yo mismo fui, hablé con la profesora, me hicieron un examen, pasé el examen y gracias a eso pues pude entrar a estudiar. Eso me formó, todas esas situaciones me fueron formando. Yo terminé mi primaria y no podía entrar al bachillerato por no tener documentación, por no tener, cuando eso le exigían a uno el registro civil y yo no estaba registrado, mi papá me abandonó desde muy niño. Bueno, y luchando también esa habilidad que me da de hablar, hablé con un profesor y le comenté mi situación y él me ayudó a entrar al INEN sin documento. Yo saqué ya mis papeles, los saqué ya para graduarme de bachiller. Y yo estudié todos los años, estudié sin documentos en el INEN de Barranquilla, pero gracias al apoyo me destaqué en mi estudio, pero siempre con ese liderazgo, fui líder estudiantil, trataba el tema de los derechos de mis compañeros, muchos temas. ¿Qué me da la iniciativa que hoy en día me acompaña? Hombre, anteriormente se estudiaba para ser alguien. Siempre decían, bueno, usted tiene que ser alguien en la vida, tiene que estudiar. Y el que terminaba el bachillerato era un privilegiado. Hoy en día es diferente, todos estudian el bachillerato, que estamos en la misma tónica, pero seguimos lo mismo, con las mismas situaciones. Y se dio el caso que terminando mi bachillerato, el sueño mío era ser científico. Yo quería ser científico. Entré a la Universidad del Atlántico a hacer mi documentación y todo y siempre fui rechazado. Tenía que tener hasta carta del gobernador para poder ingresar y siempre fui rechazado. Y eso me obligó a conocer el mundo que no nos enseña, que es el mundo de la calle. ¿Sí? Allí fue donde yo me acerqué a aquellos compañeros que mientras yo estudiaba no los pude tener cerca y en una esquina cualquiera, como en Barranquilla, como en cualquier ciudad, allí encontraba yo a esos muchachos y no estudiaban, eran pelados que no sabían leer ni escribir. Entonces, como yo me sentí rechazado de la institucionalidad, tomé la iniciativa de ocuparme en algo y empecé a enseñarle a estos muchachos a leer y escribir, ¿sí? Eso fue curioso porque empecé con 2 chicos y poco a poco fueron llegando, venga, enséñame a mí, y allí fui haciendo un proyecto que se llamó Escuela Lucila Busto en la ciudad de Barranquilla y creé el primer proyecto de base con muchos muchachos. Entonces, como yo estaba solo, conseguía pelados bachilleres que estaban estudiando, que eran mis profesores. Yo les enseñaba a ellos cómo enseñar y ellos se dedicaban a enseñar a los otros. Y ese fue mi primer proyecto en la ciudad de Barranquilla. Entonces mi juventud siempre estuvo relacionada alrededor del liderazgo. Empecé a reunir a los jóvenes, a hacer canchas deportivas, campeonatos. Estuve muy acompañado
de muchas personas que de forma voluntaria me contribuían con un cuaderno, con un lápiz, con cosas, y de esa forma, porque yo nunca les cobraba, siempre mi mentalidad era no condenar al chico, porque si no iba a estudiar era por alguna situación, alguna circunstancia. Y la parte económica siempre nos ha golpeado, ¿sí? Tanto así que hoy la educación se convierte hoy en un mercantilismo, ¿sí? Hay empresas educativas, entonces el que no tiene no puede estudiar, sencillamente. Después de ahí logré evolucionar, digamos, en mi proceso, en ese gusto por enseñar, por ayudar, pero eso también le crea a uno problemas, ¿sí? Empecé a tener algunos inconvenientes por el trabajo con los jóvenes, más que todo con los jóvenes, y sufrí algunas amenazas que me obligaron a dejar el proyecto, a dejar todo botado de la noche a la mañana, y de ahí me fui para Bogotá. Bueno, justamente allá en Bogotá usted desarrolla dos iniciativas grandes, que es la Escuela del Progreso y la Escuela Fe y Esperanza. ¿Cómo estos proyectos llegaron a impactar a una comunidad allá en Altos de Casucá, que es el lugar donde su merced pues ejecutó estas iniciativas? Mira, cuando yo llego a Altos de Casucá, yo llego por mi suegra, porque era una loma, una montaña, venía siendo invadida por personas que venían en situación de desplazamiento, y ellos hacían sus ranchitos. Era una loma que no había calle, no había luz, no había agua, y cuando yo llego, recuerdo yo que el primer día que me presentaron, salieron unas señoras y mi suegra le dijo, mire, él es profesor. Y todas me rodearon y me dijeron, si usted es profesor, ¿por qué no nos enseña a los niños? Y así empecé yo la escuela del barrio del Progreso, bajo unos pinos, hacía mucho frío, los niños en la calle, la cara era roja, pero del frío, eran golpeados por el tema del frío. Pero nosotros nos reuníamos alrededor del pino en unas tablas y allí empecé el proceso de enseñar a los chicos. Empecé como con 15, 20 chicos y luego fueron creciendo porque de la montaña bajaban de los diferentes barrios porque no había una escuela, no había un colegio allí cerca que los atendiera. Entonces, ¿qué hice yo? Con mi esposa me fui organizando. Ella atendía a los más pequeños y yo atendía a los más adelantados, ¿sí? Y luego construimos unos salones de madera con el apoyo de la misma comunidad y allí nació la escuela del barrio El Progreso. Eso fue curioso porque teníamos como 6 salones, logré construir 3 en material, otros en madera, pero muchos niños. Llegué a tener 400 niños. Me tocaba de salón en salón, llegaban a veces practicantes que me colaboraban, pero 1 hora, 2 horas se iban. Así que la carga de la escuela estaba encima de nosotros, ¿sí? Otra dificultad era la cuestión alimenticia, entonces un refrigerio. Hicimos un almuerzo comunitario y con eso los atendíamos. Pero esa escuela también, al crecer, generó muchos compromisos. Entonces las ONG llegaban allí a repartir mercado, a repartir cosas, y eso fue creando otro problema, porque se le daba a los que eran desplazados, a los que no eran desplazados no, y eso fue generando algunas dificultades, la escuela fue creciendo. Entonces, ¿qué hice yo? Busqué la manera de que la Secretaría de Educación de Soacha, que era el territorio donde estábamos, se responsabilizara, porque como tú decías al principio, la educación es un derecho. Y no pregunta por lares, no pregunta por estrato, no pregunta, o sea, es donde están los niños y están sus necesidades. Entonces yo dije, no, eso le corresponde a la Secretaría. Y fui un día y le dije a la Secretaria de Educación, le dije, mire, aquí le entrego la escuela. Eso fue difícil porque ellos no la querían recibir, porque no la habían hecho, porque no había compromisos, porque eso no... Y ellos lo que hicieron fue entregarle eso a la Policía Nacional, a los bachilleres. Pues de buena fe, pienso yo, ¿no? Sí. Buscándole una forma, pero eso también generó otra circunstancia porque la población desplazada venía de unos actos de violencia en sus territorios. Niños que me comentaban cómo colocaban petardos, cosas alrededor de la escuela, bombas, todo eso. Y el policía, aunque es un actor legal, de alguna manera ellos hacen parte de esa confrontación de la violencia porque tienen que atacar a los otros. Y ellos también eran pelados víctimas. Entonces, al estar ahí,
los niños me fueron como que buscando otra vez Volvieron a migrar. a migrar a donde yo estaba. Sí. Yo tengo que rebuscarme, yo siempre monto un negocito, un tumbacuchara, como dicen en Barranquilla, para tener algo de comer. Y allí monté mi negocito, pero todos los días iban, profe, que eso, mire que allá me golpean, mire que allá me maltratan, que no me reciben por esto, que otra vez los niños en la calle tomaron la iniciativa de la calle. Entonces me tocó, junto con mi esposa, volver a recibirlos allá. En mi casa se convirtió en la escuela del barrio. Otra vez, la escuela. Entonces ya mi cuarto, la sala, yo no tenía privacidad, todo el día, mañana y tarde, eso eran muchos niños que iban. Y allí nació el proyecto Fe y Esperanza, que fue ya el proyecto que logró consolidar para una población con situaciones parecidas. Bueno, profe, hablar con usted es adentrarse en un montonón de experiencias, pero también muchas frases que lo dejan a uno pensando y reflexionando. Y detrás de cámara, la primera vez que lo conocí, usted me decía, el proceso educativo debe ser una herramienta de transformación. ¿Cómo la Escuela de Fe y Esperanza y la Escuela del Progreso de alguna manera generaron esa transformación allá en Bogotá? Mira, hay un problema en la Ley General de Educación, ¿sí?, que se hace para resolver los problemas de los chicos colombianos, de todos, residentes o los que vengan o los que hagan parte de la educación. Y es que todavía hay un vacío porque la escuela tiene unas normas muy rígidas, ¿sí? Entonces, cuando el chico, hay varias clases, sí hay calidades de chico dentro del proceso de educación. Aquellos que llenan requisitos, pero están los que no llenan requisitos. Entonces, el problema está para los niños que no llenan requisitos y que quedan expuestos, ¿sí?, a las situaciones adversas que se pueden encontrar en la sociedad, en una calle, en un barrio. Entonces, eso pasa. Cuando estos chicos tienen esas posibilidades de entrar a un proceso de escolaridad, se estrellan con la rigidez de la normatividad, que termina rechazándolo, porque ellos tienen que cumplir. Entonces el niño que su papá trabaja todo el día, que no tiene cómo respaldarlo, cómo apoyarlo, ¿sí?, un niño solitario, es un niño que llega tarde a la escuela, es un niño que a veces no tiene para bañarse, un niño que no tiene para desayunar, que depende de un almuerzo, lo básico, ¿sí?, o un niño que es una herramienta de apoyo en la casa, que tiene que salir a rebuscarse, pero que la escuela se le convierte en una problemática en vez de un beneficio. Entonces esos niños en la escuela tradicional, en la escuela formal son rechazados, ¿sí?, porque no cumplen a cabalidad esa normatividad, esos estándares, esa precisión que necesitan para que ellos puedan estudiar. Y de alguna manera es un peso para ellos. Entonces esos niños de alguna manera son rechazados. Entonces la educación, cuando yo digo que tiene que ser transformada, es precisamente tiene que recoger la dificultad de los chicos. Y la escuela hoy en día no está preparada para eso, ¿sí? Lo que menos le interesa a un profesor, lo que menos le interesa a un docente, es saber que ese niño tiene problemas. Él simplemente viene, ¿a qué viene usted? ¿A recoger datos? Bueno, sí, aquí están sus datos, mire cómo lo resuelve. Pero el niño no crece, ni emocionalmente, ni en lo que él quiere, que es que le sirva para su vida. Recuerdo también que me mencionaba que al llegar a Bogotá encontró niños con una vida muy solitaria. ¿Cómo afecta a los niños crecer solos? Ellos maduran muy rápidamente. El niño que vive solitario está obligado a asumir la responsabilidad del adulto, ¿sí? Porque si tiene hermanos, tiene que cuidar a los hermanos, tiene que hacerle la comida, tiene que ver que no cojan por allá, que se metan en problemas, tiene que resolver lo que no pueden resolver los adultos. El día a día. El día a día. Esa es una de las problemáticas y una de las cosas que el niño solitario o el niño de la calle, porque en última son de la calle porque ellos salen a buscar lo que necesitan en la calle, que es donde están todos los peligros. Y no es que la calle sea mala, sino que se le da esa connotación de maldad y que pueden aprender muchas cosas que les afectan. Profe, bueno, estamos en Bucaramanga. ¿Cómo usted sale de Bogotá y llega acá a esta ciudad? Allá le doy muchas gracias a las instituciones, a las organizaciones que me respaldaron en Altos de Casucá. Logré desarrollar con el apoyo de la comunidad y con la gente un programa que para mí hoy en día me admira mucho porque no sé cómo lo hice.
hacerles una institución, tenerles un comedor, tenerles una sala de sistema, o sea, yo me pregunto si yo no tengo plata, yo a duras penas consigo para comer, ¿sí? Sin embargo, Dios me dio estas posibilidades y la gente que me acompañó. Pero como yo te comento, atender allá a una población en un sector, Casucá yo creo que es de los sectores más deprimidos del país. Es donde se viven todas las situaciones de violencia que nadie puede imaginar. Allá uno duerme, no sé si con el enemigo o con el amigo, pero alrededor hay mucha violencia. La noche es una cosa inhóspita, duerme uno y siente balas, siente correr, siente gritar, y al día siguiente el muerto, los muertos, los jóvenes, ¿sí? Asediados por el microtráfico, por el narcotráfico, por la necesidad de hacer una vuelta, como llaman ellos, para conseguir plata. Entonces eso es lo que lo impacta a uno. Al tratar de mejorar, de ser una competencia, porque si el joven le ofrece, pues yo decía, no, acá le ofrecemos la panadería, que aprendan fotografía, que aprendan tal cosa, como herramienta de rebusque, pero que a veces nos quedábamos cortos. Porque ¿qué hago yo con tener tantos diplomas del SENA si no puedo hacer nada? No puedo ejercerlo. Sí, no los puedo hacer. Entonces, lo operaba, había un niño que tenía como 20 diplomas y me decía, profe, pero mire, no consigo trabajo. Sí. Ahí están bonitos. Entonces llegué con la meta de transformar, porque cuando habla de transformación era de transformarle la vida, el pensamiento, no la necesidad, porque yo no tenía cómo, sino la actitud, vamos a rebuscarnos, vamos a inventar, y con ello lo lográbamos. Eso me generó también un rechazo por parte de personas que necesitan los jóvenes para sus actos, que son un motor para ellos, para que vendan, para que trafiquen, para que hagan una cantidad de cosas, y me terminaron amenazando. Entonces así fue que un día me cogieron y me mandaron para una ciudad que hoy estoy acá, que nunca soñé con llegar. ¿Y cómo le pareció Bucaramanga? Bucaramanga es una ciudad muy bonita. Creo que de los espacios que he conocido, es una ciudad muy amable. Tiene sus dificultades, tiene también muchas cosas que de pronto, pero es vivible, digamos, es de los sectores en los que he transitado más, donde se puede vivir de una forma más tranquila. Justamente decía los sectores donde he transitado, y es que su merced empezó en Barranquilla, luego pasó a Bogotá, luego llega acá a Bucaramanga. Podríamos decir que es un migrante dentro de su propio país. ¿Cómo ha sido para usted, profe, ir de lado a otro y adaptándose a un lugar nuevo? ¿Cómo ha sido migrar dentro de Colombia? Pues eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Uno, que no le genera a uno estabilidad, porque uno es territorial. Yo pienso que todos los seres somos territoriales y siempre queremos vivir donde hemos crecido, donde hemos nacido, donde hay raíces, donde sí, nos hemos enraizado, donde nos reconocen. Y uno siempre tiene miedo de ir a otra parte, es precisamente eso, porque uno es invisible en esos sectores y hay que volver a construir. Ya yo estoy acostumbrado, sí, pero al principio pues estaba solo, ya trasladarme con mis hijos, con mi esposa, sí fue más duro. Sí, fue más duro porque vivir la necesidad de ellos es muy duro. Es duro. Profe, bueno, ¿y cómo empieza este proceso educativo acá en Bucaramanga? ¿Qué sucede para que el profe Pájaro reviva aquí en la ciudad? Fue cuando, como te comento, cuando me mandan, porque acá fue que me mandaron, y yo llegué a vivir una ciudad diferente, no conocía todavía esos entornos de pobreza que hay acá en Bucaramanga, me mandaron a un sector más o menos. Y para mí fue incómodo porque yo soy de la calle, yo soy un tipo andariego, un tipo que mueve, y estar encerrado ahí cubriéndome y que cada 48 horas venía un policía a ver cómo estaba, fírmeme aquí, eso para mí era muy incómodo. Y entonces empecé digamos, a hacerme amigo de los vecinos, ¿sí? Tuve la oportunidad de tener un amigo acá que es José Alfredo Echeverría, que me recogió prácticamente y me dio la iniciativa de ir a trabajar a Café Madrid, a que le atendiera un proyecto. Y allá pues conocí a grandes personas como el profe Frank, como a todos, y eso me permitió irme reconociendo dentro del ambiente, dentro del sector. Y acá, cuando yo llegaba del café, siempre había las personas curiosas. Bueno, ¿y usted qué hace? ¿A qué se dedica? Entonces, cuando le comentaba lo que hacía, estas personas
Ah, bueno, enséñenos a los niños. Entonces buscaban con una forma que le llaman refuerzo escolar. Sí. Pero yo tenía un refuerzo escolar, pero llegaban niños que no tenían cómo pagar un refuerzo. Y yo como les decía que no, si es que mi trabajo es diferente. Entonces allí los fui reuniendo y les armé una escuela deportiva. Trabajaba más que todo la parte artística, el reciclaje con ellos. Y hoy, hasta el día de hoy, la llamo la escuela de la calle porque me he defendido así, no tengo un espacio sólido, concreto. Entonces todo lo he hecho con ellos, utilizando los espacios de la calle. Y le he dado la posibilidad a muchos chicos que veían lejos poder estudiar, poder seguir sus estudios. En este momento, ¿qué niños se están beneficiando de esta iniciativa de la Escuela de la Calle? Actualmente tengo, puedo decir, dos procesos definidos. Tengo uno que es la parte donde resuelvo problemas académicos de los niños desescolarizados, ¿sí? Que tienen muchas problemáticas para acceder, ni siquiera al cupo. Son problemas que no les permiten, porque les puede dar un cupo, pero tienen que desertarse, tienen que salir. Entonces yo lo que hago es un trabajo con ellos de fortalecimiento académico dentro de lo que yo manejo, ¿sí? Y trato de mirar sus debilidades y fortalecerles que ellos superen eso, pero que también me acerco a la institucionalidad, estoy muy cerca a estarle recordando a la Secretaría de Educación, a los colegios, que es una responsabilidad de ellos recibirlos y darle un cupo. Entonces muchos he logrado, ¿verdad?, que le den cupo, otros todavía no, pero aquí vienen como una escuela común y corriente. Y tengo una población de acá de colombianos internos que ellos de alguna manera vienen del pueblo, de las zonas rurales, con una cantidad de problemas, porque esa es otra circunstancia. La población desplazada también ameritaba una propuesta educativa acorde a esas necesidades. Hoy en día es la población migrante. Entonces yo creo que la experiencia del uno me ha ayudado al otro y yo he podido diseñar mi propia propuesta educativa. Yo no recurro a los estándares del ministerio ni la secretaría, sino lo que el día a día me propone y con ellos voy evolucionando. Es decir, ¿hay un gran porcentaje de niños migrantes en la Escuela de la Calle? Sí, claro, la mayoría son niños migrantes y pues lo que trato de diseñar es una propuesta donde no estigmaticemos, ¿sí? Vamos a atender los migrantes de una forma, vamos a atender los locales de otra forma, no, es una integración. Y es chistoso porque encuentra uno, yo de Venezuela he conocido hoy muchas cosas por los migrantes, ¿sí? Su cultura, su forma de hablar. Y es que justamente recuerdo que usted me decía, ellos me han enseñado mucho y conozco Venezuela sin ir a ella. Claro. ¿Qué conoce el profe Nelson de Venezuela a partir de los relatos de estos niños? Por ejemplo, uno siempre tiene que caracterizar a los venezolanos como únicos, ¿no? Entonces yo le preguntaba, entonces yo vi unos comportamientos, una actitud diferente en el uno y el otro. Entonces le decía, no, entonces, ¿y usted por qué? No, es que es maracucho. Entonces decía, bueno, ¿y por qué la diferencia de maracucho? No, es que acá somos diferentes. O sea, tienen una... Entonces, por ejemplo, el caraqueño, lo que vienen de la zona de la costa, yo no me imaginaba que allá hay una costa que está al otro lado, ¿sí? Y que se comportan casi igual que los costeños acá en Colombia. Tienen unas características similares y son, como quien dice, imprudente, ansioso, activo, recochero, pero el caraqueño no. El caraqueño es más reservado, estilo bogotano. Es capitalino. Sí, exacto. Y están los de San Antonio, los de acá de Maracaibo, que son más relajados, más escuetos, más... Entonces yo voy mencionando y conocer muchas cosas bonitas, me hablan de la naturaleza de allá, me hablan de lo que ellos sueñan y lo que aspiran a volver a tener. Bueno, profe, precisamente esta Escuela de la Calle le abre las posibilidades a niños que están en una situación de desescolarización. Pero usted, desde su punto de vista, ¿cuáles son esas barreras o esas necesidades que impiden que los niños puedan acceder a la educación, los niños migrantes? En ello hay que considerar, aparte de lo cultural, aparte de, digamos, de los estándares de calidad educativa con que ellos llegan, porque siempre son condenados y son rechazados a que el sistema educativo de Venezuela es malo, o sea, por lo tanto los estudiantes son malos, entonces que no saben,
que no tienen las mismas condiciones para estar a un nivel de un niño de octavo, de noveno, de tercero, de primaria. O sea, siempre son condenados en esa parte. Y esa es una de las dificultades que ha tenido la población. Inclusive los bajan, ¿sí? Ellos grado. vienen de grado. Yo peleaba eso, decía, no, pero eso no se puede hacer, eso está prohibido por la ley. Sí, hay que hacer un procedimiento legal para que eso pueda tener validez. Sin embargo, aquí se saltan todo eso y lo hacen. Como quien dicen, cójalo, lo toma o lo deja. Eso. La otra dificultad que tienen la documentación, el PP, no sé cómo se llama, algo, PPT, permiso de protección. que si no tienen eso no pueden ingresar, no son legales. La otra dificultad es que no reconocen la atención. Cuando un niño vive la soledad de la casa, que su papá tiene que madrugar, llega tarde la noche, con miles de dificultades, ¿sí? El niño se bloquea. La atención del niño va hacia otro lado, ¿sí? Lo que menos les interesa es toda esa carreta. Ellos me lo dicen aquí, no es que aquí estoy libre. O sea, es la libertad, es ese espacio de aprendizaje. El aprendizaje tiene que ser gustoso. Si hay algo que me aburre, yo no aprendo y no me sirve, estoy perdiendo el tiempo, ¿sí? Entonces estos niños se encuentran con esa barrera. Y hoy en día, y me lo dice mi hija que estudia en un colegio donde hay venezolanos, y ella me comenta, me dice, ¿qué pelea ya con los niños venezolanos? Qué tristeza que ellos siempre son los que tienen que sacar, los que tienen que... O sea, son los condenados. Entonces yo digo, pobrecito, porque ellos no hay una pedagogía que los acepte, que los asuma. Que los acoja. Y los docentes, pues entiendo, ¿no? Ellos no están preparados porque de pronto tienen muchos niños, pero tampoco están preparados para eso. Si ellos la hicieran fácil, ellos descubrían en cada niño sus fortalezas, sus debilidades, sus gustos, sus sueños, y encaminarían a trabajar en grupo, pero de forma individual. Sí, yo trabajo con cada uno de ellos, pero al final siempre trabajo en grupo. En conjunto. En conjunto. Profe, para que aprendan a resolver sus cosas. Exactamente. Profe, ¿y cómo esta iniciativa de la Escuela de la Calle ha permitido la integración de los niños colombianos y venezolanos acá en la escuela? ¿Cómo ha visto usted la acogida entre ambas poblaciones aquí en la comunidad? Pues ha sido curioso porque al principio sentí una condena con una estigmatización. Entonces cuando venían los niños, estaban niños colombianos que querían venir, decían, no, es que eso es para los venezolanos. Entonces yo decía, no, aquí es para todos los niños. Y los niños empezaban internamente como que, no, me siento acá porque es que los venezolanos fastidian mucho, ¿qué tal? Yo, no, señora, aquí trabajamos en grupo y vamos con esos fastidios, vamos a trabajar con esos fastidios. Entonces yo lo que hice era que se reconociera. Y hoy es más fácil para ellos, inclusive ya dentro del entorno se ha bajado el nivel de agresividad con la población venezolana. Entre ellos. Entre ellos y con la misma comunidad interna. Sí. Profe, justamente quiero preguntarle por el término escuela de la calle, y es que usted también me decía otra de sus frases célebres, y es que el espacio educativo primordial es la calle. ¿Por qué? Porque para mí los centros educativos son claustros, encerramientos, donde le enseñan muchas cosas buenas, pero que se van a estrellar con las cosas malas que creen que van a encontrar en la calle. Con la realidad. Con la realidad. Entonces, no, tienen que portarse bien, no diga groserías, sea no sé qué, prevención, todas las cosas, pero resulta que en la calle encuentra a la persona de la tercera edad, al chico que no estudia, que anda en la calle, al que anda, a los que andan, digamos, vendiendo, encuentran al vecino, encuentran a todos. Estrellarse con esa situación es que el aprendizaje tiene que salir de ahí, de ese claustro, tiene que trasladarse a la calle. Yo tengo que aprender a convivir, pero una carreta donde me enseñan a portarme bien, pero yo no me comunico con los demás, esa es pura carreta, eso no sirve. Y tengo que lidiarlo, ¿sí? Tengo que lidiarlo. Entonces el niño que está aprendiendo, que siempre no es malo que él dé golpe, sino que así él se desenvuelve. Tengo que educarlo dentro del proceso, para que menos golpe, para que ya no vaya dando golpes, para que aprenda a saludar, para que acepte al que viene, para que se relacione. Eso me permite que la escuela trascienda las paredes de un proyecto educativo y termine siendo la escuela de todos.
donde participan los vecinos, donde participan todo el que llega. Qué día me causó curiosidad y fue chévere, me pareció curioso un día que estaba aquí con los niños en música y 15 chicos ahí y un señor en un carro dio la vuelta aquí porque este es el volteadero. Entonces el señor lo vi que se bajó, vino corriendo, me dijo, véndame una gaseosa, la más grande que tenga, le digo a mi esposa. Y ella le vendió la gaseosa, regáleme unos vasos. Entonces me dijo, no es para esos niños que están allá. Entonces le dije, no, es que esos niños son mis niños. Yo siempre digo, son mis niños. Entonces, yo, ¿cómo así que son niños? Porque yo los tengo aquí prácticamente a mi cargo. Y le dije, bueno, y el señor todo emocionado me comentaba que él era fue militar y que él estuvo en una vereda donde quienes le daban agua y quienes lo ayudaban a él eran los niños. Ah. Sí, entonces por eso él tomó esa iniciativa de darle la gaseosa a los niños. Profe, algo muy especial de la Escuela de la Calle es que usted busca fomentar el arte en los niños. Y lo mencionaba hace un poco, la fotografía, otros oficios como la panadería, incluso la Escuela de la Calle tiene un trabajo articulado con la Escuela Municipal de Artes acá en la ciudad. ¿Por qué integrar el arte en el proceso educativo? Porque la parte artística es la vida de la persona. Todos queremos ser alguien. ¿Sí? Nosotros imitamos a los cantantes, imitamos a los futbolistas, imitamos a todos los artistas. Nosotros queremos ser como ellos. Eso es el que no lo haya. Siempre hay un sueño detrás de ellos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como baila Shakira, todos quieren bailar a las niñas, quieren vestirse. Entonces, a veces la escuela termina tumbándole esos sueños. ¿Sí? Eso no sirve. Entonces, si un pelado quiere estudiar fotografía, ¿eso para qué? Eso no da plata. ¿De qué va a vivir? Sí, entonces le digo, no, a lo contrario. El pelado tiene que formar a través de la fotografía, a través del baile, a través de la danza, a través del teatro, porque esa es la vida. O sea, los enseña a ser responsables, los enseña a ser disciplinados, porque ellos tienen que poner disciplina para salir adelante. ¿Sí? Entonces, a través de ellos que hemos logrado que ellos interactúen. Y la escuela ya está funcionando como yo la sueño, como la soñé en Bogotá, porque mi escuela era abierta. Allá habían salones de clase, pero era abierta. Cualquiera entraba, miraba cómo estaban dando clases, hablaba con los que estaban ayudando, hablaba con todos. Había personas, profe, ¿le puedo ayudar? Claro. Allá todo el mundo era profesor, porque cada uno tiene una forma de apoyar. ¿Sí? Entonces eso es lo que pasa ahí y en la que nosotros tenemos. Entonces el arte es importante. Las escuelas deberían hacer sus proyectos educativos partiendo del arte. Lo que tiene que ver con los conocimientos básicos se van insertando, porque un pelado haciendo panadería aprende ciencia, aprende todo lo exacto, porque hay que ser preciso para hacer el pan. En la fotografía, la química, la magia, ¿ya? La óptica, ¿sí? Todo se puede hacer. Y hay una cosa que es importante, que siempre la he tratado de resaltar, y es que el niño de la calle, los niños de la calle, tienen una velocidad mental más rápida que los que están sentados detrás de un escritorio. Porque ellos tienen que resolver. Y ellos siempre tienden a ser más aventajados, ¿sí? A sacar las cuentas más rápidas para ganarle en ese espacio de la cuenta. Claro, porque es ya mismo. ¿Sí? Todo sucede ya. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que redimensionar la escuela en su propuesta, dependiendo del sector donde están. Profe, y justo lo que usted mencionaba, el arte genera disciplina, pero recuerdo que también detrás de cámara me decía, la disciplina es negociada. Y justamente el hecho de fomentar la disciplina con los estudiantes, con los niños, para los padres, es difícil también. ¿Qué consejo, usted como profesor, qué consejo podría darle a esos padres que quieren que sus hijos se acerquen a esa vida disciplinada? Cuando uno es rebelde, porque por lo general la indisciplina es rebeldía. Sí. ¿Sí? Entonces yo le tengo un horario, pero soy muy rígido, lo regaño, lo violento cuando no me cumple el horario, eso genera un rechazo. Pero si yo trato de establecer un nivel de comprensión, ¿sí? Bueno, tiene que estar aquí a las 8 de la mañana, me llegó a las 8:30, entonces lo maltrato. Mire, el vago, el que no sé qué, el que tal, y lo regaño delante de todo el mundo, lo expongo ante la sociedad, el niño me va a odiar, ¿sí? Sea papá o sea el que sea. Pero si yo me siento con el amigo, ¿qué pasó? Tenemos un compromiso. Mire que por culpa de Dios no hemos avanzado, queremos avanzar. Ahí vienen las excusas de ellos, que pueden ser válidas, ¿sí?
o pueden ser la artimaña de ellos para llegar tarde. Pero yo tengo que cimentar en ellos la responsabilidad. Aquí tenemos un taller de malabares, ¿sí? Al principio me parecía, yo, bueno, ¿será que los chicos le caminan a eso? Y hoy en día es lo que más les gusta. Y me parecía complicado todo lo que ellos hacen y veo cómo lo van a hacer si es que ellos no están acostumbrados a cumplir normas. Y la cumplen, ellos mismos se disciplinan y se regulan, se autorregulan, se exigen, ¿sí? Entonces el tema disciplinario, eso dejarlo para la institucionalidad rígida, que es donde usted no puede saltarla. Pero en una sociedad donde yo tengo que convivir con todo, es difícil. Entonces tengo que negociar cada conflicto, cada situación y cada circunstancia. ¿Cuál es su sueño con este espacio? ¿Cómo lo proyecta a futuro esta iniciativa acá en Bucaramanga? Mi sueño es poder crear un proyecto abierto, pero con un espacio exclusivo donde se pueda tener, por ejemplo, un taller de ciencia, un taller de baile, ¿sí? Unos talleres deportivos, donde yo pueda darle eso a los muchachos con sus diferentes circunstancias y encontrarlos allí. Porque la ciencia, hablamos siempre del arte, pero la ciencia también es bonita para ellos, ¿sí? Tener una biblioteca grande donde ellos sueñen en los libros, porque los estamos condenando. La tecnología no es mala, pero la tecnología me lleva a otras cosas que a veces me pueden ganar o me pueden rebasar. Pero los libros me conducen a soñar. Yo tengo muchos libros y me toca rodarlos de caja en caja para que no se... Me pasa en mantener una escuela acá grande, con muchos niños, solo que se me sale de las manos porque esto también es de recursos, aunque no parezca. Es de recursos, de ayuda humanitaria, de tener talentos que tengan la capacidad de enseñar. Y que apuesten por esto también, exactamente. Claro. Profe, es un hecho que hay un gran porcentaje de población migrante en las aulas ahorita en Bucaramanga y que, claro, para los profesores puede ser muy complejo saber cómo atenderles, cómo llegar a esa población. Usted como líder, como maestro de la comunidad, ¿qué puede aconsejarle a estos profesores que están en las aulas liderando estos procesos? Pues los profesores son muy, bueno, yo creo que salirse del conductismo. Cuando somos conductistas, cumplimos, simplemente no podemos saltarnos, porque ya siento que todo se me derrumba. Todo tiene que girar como en ese orden, así no puede salirse uno, saltarse, porque siente uno que sale del orden. Tenemos que aprender a reconocernos a nosotros con nuestras dificultades. Si yo reconozco mis dificultades, voy a reconocer las de mis estudiantes, voy a reconocerlos a ellos. Si a mí me afecta no llegar al salón de clase con hambre, al niño también le afecta. Si a mí me afecta la movilidad, al niño también le afecta. Si todo eso tiene que entrar dentro de mí. Entonces, y hacer propositivo. Tengo que reconocer el ambiente, reconocer la calidad de los niños que están, no como calidad superior al uno al otro, no, sino el amor de cada uno. El niño que canta, el niño que pinta, el niño que es extrovertido, el que es introvertido, y empezar a jugar con ellos, a crear un proceso. Cada espacio escolar tiene que ser un experimento social, donde podamos crecer en conjunto. No el profesor por un lado, sino todos. Si el niño, y a mí me ha pasado, cuando un niño le pregunto, oye, ¿cómo le fue? Me fue bien, yo me alegro. Siento que apoyé y aporté a eso. ¿Sí? Como me entristece cuando no puedo avanzar con ellos. Entonces, y el otro, el tema evaluativo. Autoevaluémonos. No evalúenme eso al niño solamente. Porque yo tengo un grupo y los niños no avanzan, yo tengo mucha responsabilidad. Soy yo el que debo mirar como maestro. Sí, lo que estoy, cómo lo estoy, ni siquiera lo que enseño, sino cómo lo enseño, cómo llego, si tengo herramientas para ello. Profe, para cerrar nuestra conversación, ese amor por la enseñanza, esa vocación de enseñar, ¿cree que nace con ella o es algo que la gente puede formar o descubrir en el camino? Pues todos los procesos tienen un ambiente educativo, ¿sí? El empresario tiene su ambiente, tiene que enseñar para ver a quién le deja la empresa, ¿no? El médico, todos tienen sus ambientes. La escuela como tal, como formadora, como transformadora, los
que docente o lo que se le miden a ellos tienen que tener una pasión. Es muy difícil cuando lo asumo como una forma de trabajo laboral, porque simplemente me limito a responder a la parte laboral, que es válida porque tengo mis necesidades y yo tengo que buscar recursos, ¿sí? para trasladarme, ya tengo mis hijos, tengo mi familia, y eso es válido. Pero cuando lo hago solo por eso, la educación pierde el sentido. Hay como una desconexión. Claro, hay una desconexión. Simplemente me limito al resultado y me voy con el que me responde, pero no me interesa el que no me responde. Pero cuando es mi pasión, yo me preocupo por el otro, ¿sí? Y eso fluye. Yo siempre he dicho que hay niños que son como una rueda giratoria, ellos van corriendo y no necesito uno ahí como que estarlos empujando. Hay otros que se atollan y me toca sacarlos allí para que avancen. Entonces yo tengo que mirar eso, para que todo fluya. Profe, muchísimas gracias por recibirnos acá en su comunidad. No, a ustedes, gracias por darme esta oportunidad. ¿Ya? 1, 2, 3. ¡Una!